De regreso, apreciándole mucho la presencia, la compañía y la calidez a la doctora Cuquita Alonso, con quien estamos platicando de cuánto es determinante el sentirnos acompañados en momentos, sí, de enfermedad, pero también en momentos de dolor de nuestra vida, en eso que los psicoterapeutas llamamos noches negras del alma. Así es. Fíjate que dices ahorita algo muy importante en estos momentos de dolor. Efectivamente, el acompañamiento se da mucho en todas las fases de vulnerabilidad del ser humano, en pérdidas de seres queridos, en la enfermedad, en pérdida de un empleo, en pérdida de de un familiar o muchas pérdidas que conocemos que existen. Y el acompañamiento forma un soporte emocional elemental. Me Para no decías, derrumbarte. no, si no te derrumbas y si no tienes al otro con quien acompañarte, de veras que se puede volver un caos tu vida, un desequilibrio emocional que te limita para ir a la vida. Me comentabas sobre este caso de aquel ejemplo de un paciente que yo lo acompañé. Sí. No solo le di un proceso terapéutico, pero finalmente tú señalas la parte del acompañamiento tan primordial que ahora que lo mencionas, sí, el acompañamiento fue vital para él. Les platico, es un paciente que tenía problemas de insuficiencia renal. Sí. Entonces, un muchacho en plena juventud de su vida, 20 años de edad, y le llega esta enfermedad. Entonces, él entró un pánico increíble para ser operado. Se hicieron todos los protocolos necesarios, pero tenía un obstáculo: la vulnerabilidad, el caos emocional, la crisis emocional que vivía. Entonces yo le empecé a hacer dos sesiones antes de su cirugía, un acompañamiento para el momento que estaba viviendo esta crisis emocional, y valió mucho en él que yo conocía el camino que él iba a recorrer, y que eso es muy importante para dar acompañamiento, conocer el camino que está necesitando la persona que tú le acompañes. Y en él hice este acompañamiento de mostrarle todo lo que iba a vivir. Sí, le enseñé, le llevé a recorrer este camino, lo llevé a que él viviera, fuera su propio cirujano. Que sintiera seguridad. Que sintiera esta seguridad de que lo que él iba a vivir iba a ser algo en beneficio, porque ese es otro aspecto que tenemos los seres humanos, que todo lo vemos como lo malo, o que lo malo que tengo se va a hacer más malo porque desconozco. Cuando conozco el camino que voy a vivir, esto se torna en confianza. Y este paciente le ayudó muchísimo el acompañamiento en una cirugía simbólica, porque mi profesión de enfermera me ayuda para poder acompañarlo hasta en el proceso. Se hizo su propia cirugía. Desde que entra al quirófano, Sí. yo lo fui acompañando en un viaje imaginario, y que él fuera su propio cirujano y yo fuera su asistente. Y él, al término, bueno, esto ya fue una técnica, pero fue primordial mi acompañamiento, que cuando él entró a cirugía ha sido de los pacientes que tuvo un éxito rotundo y total. Ninguna complicación posoperatoria, y él tiene 9 años de operado y hasta la fecha no se ha enfermado de nada. Sigue las reglas, porque también en este acompañamiento de mostrarle la responsabilidad de su propia enfermedad y el compromiso que tendría él de cuidarse. Esto ayudó bastante para que él ya no tuviera este miedo y esta inseguridad. Y algunas veces me ha buscado y me ha dicho, gracias por tu acompañamiento. ¿Cómo son cosas que trascienden? Que no se quedan nada más en el momento. Así es. Echan raíces y siguen funcionando aún después Así es. del episodio. Así es. Cuando las cosas se hacen del corazón, llegan al corazón. Y créeme que mi trabajo lo hago con mucho corazón, y yo veía la vulnerabilidad de este paciente y ese compromiso de él,
que tiene un arraigo, le ha dejado un arraigo en este compromiso de autocuidado y de sentirse él acompañado por sí solo. Lo que yo te explicaba, te comentaba hace unos momentos, no nada más es el acompañar al otro, es encontrar mi propio acompañamiento y él encontró su propio acompañamiento. Fíjate, mientras te escucho, pienso en el polo opuesto de todo esto que hemos estado hablando, Claro. que es la soledad, el vivir los procesos dolorosos de la vida solos. O porque es el carácter de muchas personas, el ser reservados, el ser interioristas, el tragarse todo, quedarse con todo, o porque no se tiene la confianza para acudir con alguien, o por circunstancias miles, distintas. Claro. El vivir los procesos dolorosos solo, qué grandes diferencias hace. Mi cabeza se fue hasta el momento en el que, recordarás tú, por ahí del 96. No, no es cierto, creo que ya estábamos en 98, no sabría precisar el año, pero bueno, acabamos de vivir el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio. Su esposa, ¿cómo dijeron? Pues es que esa mujer se murió de tristeza, se fue detrás de él. Y pienso, si esa señora hubiera tenido un acompañamiento adecuado para un golpe tan impactante como fue el perder a su esposo, que por lo visto era un amado esposo, de esa manera, quizá habría sido un destino distinto. No lo sé, porque luego decían que también tenía cáncer y todo. Pero al menos el aterrizaje más terso, no tan abrupto. Sí, fíjate que en este caso que mencionas, muestra mucho cuando el ser humano a veces no quiere ser acompañado. No puedo saber con precisión si ella lo quería o no, pero sí escuchaba que ella pudo haber muerto de una depresión, de una soledad, y tú sabes, las emociones, se dejó morir, exacto. Las emociones tienen un impacto muy grande en nuestro cuerpo, en el sistema inmune, y quizás esta vulnerabilidad emocional la llevó a tener un sistema inmune bajo que como efecto fue el cáncer o fue otras enfermedades. Yo te puedo contar casos de pacientes que he conocido y que si se les muere un ser querido, llegan a caer en momentos de depresión. Claro. Y se abandonan y efectivamente no quieren ningún tipo de acompañamiento. A veces no quieren y a veces no hay alguien que les haga este acompañamiento, porque la gente a su alrededor no alcanza a ver la necesidad, lo que yo te decía. Cada ser humano estamos tan metidos en nuestras propias neurosis, en nuestros propios problemas, que lo que yo veo, pienso que lo tiene la otra persona. Somos muy dados a proyectar. Entonces lo que me funciona a mí le funciona al otro. Y veo a la otra persona y al rato se le pasa. Está triste, pero al rato se le pasa. Sí. A mí se me pasó. Y yo también viví un evento doloroso y se me pasó. Pero no todos somos iguales y quizás estas personas o no quieren ser acompañadas o no hay quien entienda su necesidad, ni siquiera vea la necesidad emocional, a veces nada más de estar ahí con la persona, de sentirla, de comprenderla, de aceptarla, de hacer esta empatía, lo que yo te decía, esta calidez, esta empatía de entender al otro en el dolor que esté viviendo, y el que está viviendo este dolor se siente acompañado, seguramente va a haber un cambio en su vida, seguramente recuperará la motivación, las ganas de vivir, pero si nos olvidamos del que sufre, estando al lado de él, pues va a caer en una situación que puede llevar hasta la muerte. ¿Cuál es la justa medida entre el querer acompañar a alguien y alguien que es reacio, que no quiere ser acompañado y que te dice, déjame solo, déjame? ¿Hasta dónde insistir? ¿Hasta dónde estás transgrediendo su derecho a la individualidad y hasta dónde lo estás dejando morir? Claro. Que bueno, a final de cuentas es su decisión y habría que respetarla, pero no está en un estado de lucidez óptimo para tomar esas decisiones. Es difícil, sí, claro. Muy complejo. Sí, no podemos tener una medida exacta. Sin embargo, desde mi punto de vista y mi experiencia,
muchos pacientes no les gusta que se les esté insistiendo. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Hay pacientes que prefieren que no se les repita el mismo tema. ¿Cómo acompañarlos? Tú decías, ¿hasta dónde? A mí me ha funcionado mucho decir, ¿cómo me gustaría que a mí me acompañaran aún en mi negatividad? Y el simple hecho de estar ahí, aquí estoy para ti, y no estar insistiendo. Los humanos nos comunicamos no nada más con el lenguaje, nos comunicamos la palabra, bueno, de muchas formas. Y podemos estar en un mutismo, pero estar acompañando a la otra persona. Te hablaba del corazón, de las emociones. Si el otro siente que lo estoy acompañando desde el amor, desde que sienta mi disposición sin hablar, el otro puede hacer un cambio. Si hago un acompañamiento de manera de enfocarme qué le gusta a la persona, qué preferencias podría tener, imaginarme qué lo podría motivar, puede ser un anclaje para que él pudiera regresar a la vida alegre, a la vida optimista, a la vida, digamos, con sentido y a la vida más equilibrada emocionalmente, pudiéramos obtener unos buenos resultados. Pero sí se necesitaría que el que acompaña lo desee hacer. Eso es importantísimo. Y que el acompañado se deje. Ajá. ¿Cuántos casos no hemos visto de gente que necesita ayuda? Los familiares les buscan o les allegan recursos de un lado, de otro, hasta que terminan cansados y dicen, ya, que haga lo que quiera. Le pusimos todo y no quiso, hasta lo pateó. Claro, pero a lo mejor no necesitaba ese todo. A lo mejor solo necesitaba la compañía de su ser querido. El no sentirse tan despierta, sí, hay que tener, ¿eh? No sentirse rechazado, porque yo puedo tener un familiar que esté en una discapacidad, pero no siente mi acompañamiento, porque le pongo todos los aspectos materiales cubiertos, pero el amor mío no está con él. Vamos a pausa comercial, Cuquita, claro, y regresamos, si te parece. Claro que sí.